Buenos días, el día de hoy continuaremos con el curso de campos electromagnéticos y biocampos. Realizaremos un ejercicio relacionado con el teorema del ángulo sólido. Pasaré a presentar el ejercicio. Entonces tenemos el siguiente problema. Tenemos un disco de doble capa de radio 10 centímetros y de momento dipolar por unidad de superficie P igual a 10 microamperes por centímetro. El potencial que se genera está siendo medido por un electrodo de radio 1 centímetro ubicado a 1 metro de distancia perpendicular y 30 centímetros de distancia paralela del centro del disco. La conductividad del volumen conductor es de 0.056 Siemens por metro. Debemos hallar el potencial medido por el electrodo. Si recordamos, en el teorema del ángulo sólido, nosotros tenemos que podemos mirar cuál es el potencial producido por un ángulo, por una bicapa, por una doble capa homogénea, considerando que el conductor es infinito y homogéneo, es decir, nosotros vamos a estar sumergidos en un conductor infinito, todo el espacio va a tener la misma conductividad. Para eso haremos uso de la siguiente ecuación, en la cual el potencial es igual a 1 sobre 4pi por la conductividad, por la magnitud del P y por el ángulo sólido visto desde el punto de vista del electrodo. Entonces, para eso nos apoyaremos de las ecuaciones de la teoría bioelectromagnética, la cual tenemos que el potencial es igual a lo que les acabo de mencionar y el ángulo sólido se puede encontrar con esta relación, donde A es el área del cuerpo que estamos observando, el coseno del ángulo es el coseno con el cual estamos viendo esa área, el ángulo con el cual estamos viendo esa área, y R cuadrado sería la distancia desde el punto de observación hasta el cuerpo que estamos observando. Entonces, primero que todo, pasaremos a hacer un diagrama de la geometría que vamos a evaluar. Tengo entonces acá un disco que representa mi doble capa, mi bicapa. Tiene acá centro. El radio de esta bicapa, habíamos dicho, es 10 centímetros. El radio igual a 10 centímetros. Y esta doble capa tiene por un lado unos electrolitos positivos. Por este lado es positiva. Y por detrás tiene electrolitos negativos. Por tanto, se puede representar mediante un vector. Se puede representar mediante un vector dipolar, un momento de dipolo por unidad de superficie. Igual a por un momento dipolar
por unidad de superficie, P igual a 10 microamperios por centímetro. Por otra parte, tenemos que la conductividad en el espacio en el que se encuentra esa doble capa es G igual a 0.056 Siemens por metro. ¿Sí? Listo. Tenemos que esta geometría la podemos representar. Bueno, también dijimos que esta doble capa estaba siendo observada por un electrodo que se encontraba a una distancia perpendicular de 1 metro y distancia paralela con respecto al centro de 30 centímetros. Entonces acá aparece el electrodo que tiene un radio R igual a 1 centímetro. ¿Sí? Entonces este es el electrodo que está observando la doble capa. Está a una distancia de 1 metro, distancia perpendicular a la superficie, y 30 centímetros distancia paralela a la superficie con respecto al centro. Esta superficie la podemos representar con un vector diferencial de área. Entonces vamos a trazar el diferencial de área acá. Y a su vez podemos conectar los dos centros. Conectaremos los dos centros mediante otra línea. Entonces, más o menos acá tenemos el centro. A esta longitud entre este centro y este centro la llamaremos L. ¿Sí? Pero resulta que nosotros, según la definición del teorema del ángulo sólido, nosotros debemos encontrar un punto de observación a través del cual estamos observando el sólido o la superficie que estamos observando. Entonces, para eso trazamos la proyección que tiene esta geometría, que sería el electrodo, con respecto a la doble capa. Como ambas son unas circunferencias, quiere decir que coinciden en geometría. Entonces podemos decir que podemos trazar la proyección de la base y de la parte superior para encontrar así el punto que sería el punto de observación en el que nos encontramos. Es decir, a partir de este punto nosotros mediremos el ángulo sólido con el cual estamos observando esta geometría. ¿Sí? ¿Cómo haremos esto? Bueno,
Entonces ya resulta que la distancia entre este punto y el punto de observación es la distancia R. Entonces, haciendo uso de las ecuaciones que habíamos definido anteriormente, en la cual tenemos que tenemos un momento, por favor. Sería esta. Entonces tenemos las ecuaciones en la cual podemos encontrar el ángulo sólido conociendo el área de la superficie que estamos mirando, el coseno del ángulo, es decir, el ángulo que existe entre la línea que define el diferencial de área y la línea que conecta el punto de observación con el centro de nuestra geometría, y la distancia al cuadrado, es decir, el r cuadrado que va desde el centro hasta el punto de observación. Entonces debemos conocer todas esas características. ¿Sí? Entonces observemos las siguientes relaciones geométricas para encontrar R, L, θ y el diferencial de área. Tenemos que si hacemos una proyección de la geometría, vamos a tener lo siguiente. Vamos a ver que en esta parte tenemos un triángulo rectángulo, por tanto conocemos cateto mayor, cateto menor y podríamos conocer esta hipotenusa L. Entonces podemos decir que L es igual a la raíz de 1 metro al cuadrado más 0.3 metros al cuadrado, correspondiente a estos 30 centímetros. Esto nos da como resultado 1.044 metros. Es la distancia que hay desde este centro hasta el centro del electrodo. Ahora, podemos encontrar el ángulo, este ángulo que hay entre este cateto y la hipotenusa como θ igual a tangente inversa de la componente Y sobre la componente X, o el cateto opuesto al ángulo sobre el cateto adyacente. Entonces sería 0.3 sobre 1. Esto sería igual a 16.69 grados. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el θ. Nos faltaría encontrar el R y el área. Entonces, para encontrar el R, vamos a hacer uso del teorema de triángulos semejantes. Para eso trazaremos esta proyección de esta geometría, la cual tenemos el radio del
de la doble capa, que es de 0.1 metros. Tenemos la proyección de L igual a 1.044, que sería la distancia desde acá, desde este centro hasta el otro centro del electrodo. Tenemos la proyección del electrodo, que es de 1 centímetro, es decir, 0.01 metro. Y tenemos el punto de observación conectado a la geometría. Entonces observen que se trata de triángulos semejantes, ¿sí? En el cual conozco L, debería conocer K, y R sería L más K, donde K viene desde acá hasta este punto, ¿sí? Para esto, entonces, tenemos el teorema del ángulo sólido, en el cual decimos que base mayor sobre base menor es semejante a lado mayor sobre lado menor, ¿sí? Entonces acá tenemos que la base mayor, o sea, 0.1 metros sobre base menor, que es 0.01 metros. Esto sería igual a la longitud mayor, en este caso sería L más K, que sería 1.044 más K sobre la longitud menor, que sería K. Entonces, de esta ecuación debo despejar K. Eso me da 0.1 K igual a 0.01 por 1.044 más K, despejo K, me daría 0.1 K menos 0.01 K igual a 0.044. Y en resumen, K sería igual a 0.116. Teniendo en cuenta eso, R sería igual a L, que es 1.044 más K, que es 0.116, y R sería igual a 1.16 metros. Esa es la longitud que hay entre el centro de la doble capa y el punto de observación, ¿sí? Ya conocemos de la ecuación, conocemos el ángulo, conocemos R, nos falta conocer el área. Entonces, como se trata de una circunferencia, el área de esa circunferencia sería igual a pi por el radio al cuadrado, que eso es igual a pi por el radio de la circunferencia, que es 10 centímetros, o sea, 0.1 metros, 0.1 a la 2.
Ok, ya tenemos todas las condiciones para conocer el ángulo sólido. Entonces decimos que el ángulo sólido es igual a el área por el coseno del ángulo sobre r cuadrado. Esto es igual a pi por 0.1 al cuadrado por el coseno de 16.69 sobre 1.16 al cuadrado. Y eso nos da como resultado 7.118 por 10 a la menos 3 por pi esteroradianes. Y una vez conocido el ángulo sólido, podemos conocer cuál es el potencial que estamos midiendo en ese punto. Acá tenemos que tener algo en cuenta. Es el signo menos que tiene en la ecuación el ángulo sólido. Este signo menos representa la dirección en la cual se realizó el cálculo entre el ángulo sólido y el diferencial de área. Perdón, el cálculo entre la dirección en la que se realiza el ángulo sólido y el diferencial de área. Resulta que el cálculo del ángulo sólido implica que nosotros tenemos un vector direccionado desde el punto de observación hacia el ángulo sólido. Es decir, que nosotros tenemos este vector en esta parte. ¿Sí? El ángulo que hay entre el ángulo sólido y entre el punto de observación y la normal a la superficie, en realidad sería este ángulo de acá. O sea, este sería el θ que nosotros deberíamos calcular. Pero nosotros desde el principio calculamos esto. ¿Sí? Es decir, que nosotros tomamos la parte negativa de este vector. Es decir, nosotros estamos apuntando el vector hacia el punto de observación. Por tanto, el ángulo que nosotros tomamos acá, que era coseno de 16.69, ya incluye el signo negativo de este ángulo sólido. ¿Sí? Si nosotros lo calculáramos con esta relación, o sea, con este ángulo, sería el coseno sería este ángulo de acá, sería 180 menos 16.69 y el coseno de este ángulo es igual a menos el valor del coseno menos el valor del coseno de 16.69. ¿Sí? Por tanto, este valor que obtuvimos para el ángulo sólido en realidad es el valor para el
negativo del ángulo sólido, el cual es el que se tiene en cuenta en esta ecuación. ¿Sí? Repito de nuevo, entonces, como por teorema del ángulo sólido, el ángulo sólido se mide con respecto a este vector, entonces nosotros el coseno del ángulo que debemos haber incluido en este punto sería este, ¿sí? No el que encontramos desde el inicio. Ese coseno de ese ángulo sería para este ángulo y nos daría un valor negativo. Por tanto, el ángulo sólido tendría valor negativo si lo calculáramos con ese ángulo. Pero como nosotros lo calculamos con el ángulo interno, el que apunta hacia el punto de observación, entonces nosotros dentro de nuestro cálculo de ángulo sólido ya incluimos el símbolo, el signo negativo en el cálculo. Es decir que nosotros en este momento ya tenemos el valor que se requiere para esta parte de la ecuación. ¿Sí? Ahora procederemos a calcular el potencial. Entonces tenemos que el potencial es igual a 1 sobre 4 pi por conductividad por la magnitud de P por el ángulo sólido. ¿Sí? Entonces reemplazamos los valores. La magnitud de P, como P está en la misma dirección del DA, entonces lo coloco con su valor positivo. Si P estuviera en dirección opuesta al DA, tendría su magnitud negativa. Entonces acá sería igual a 1 sobre 4 pi por G, que es 0.056 por P, que es bueno, P es igual a 10 microamperios por centímetro. Debemos hacer la conversión de unidades a unidades del sistema internacional, es decir, a amperios por metro. Entonces, para esto, 10 microamperios sobre centímetro por 1 amperio, que equivale a 1000 perdona, 1.000.000 microamperios por 100 centímetros que hay en un metro. ¿Sí? Cancelamos centímetros con centímetros, microamperios con amperios, cancelamos dos ceros con dos ceros y me queda que P sería igual a 1 por 10 a la menos 4, perdón, sería 1 por 10 a la menos 4 amperes por metro. Entonces acá sería 1 por 10 a la menos 4 y esto por el ángulo sólido, que es 7.118 por 10 a la menos 3 por pi. Entonces cancelo pi con pi y esto me da igual a
3.177 por 10 a la menos 6 voltios. Es decir, que el potencial que está midiendo ese electrodo ubicado a 1 metro, para esa doble capa que tiene un momento de dipolo, un momento dipolar por unidad de superficie de 10 microamperios por centímetro, es de 3.177 microvoltios. De esta manera se puede utilizar el ángulo sólido para encontrar la solución a los potenciales eléctricos producidos por el dipolo, cuando nosotros conocemos la intensidad del dipolo y la ubicación de los electrodos en el volumen conductor. Entonces recuerden que, como habíamos hablado en algunas clases anteriores, la doble capa representa aquellos tejidos biológicos que presentan una depolarización eléctrica o tienen una actividad eléctrica en el interior del cuerpo, como el corazón, algunos músculos, entre otros. Ese momento dipolar representa el estado en el que se encuentra el corazón en cierto momento del ciclo cardíaco, por decir algo, con su dirección, y este representa el electrodo que nosotros colocamos en la superficie del paciente para medir los electrodos, para medir los potenciales producidos por el corazón. Entonces, de acuerdo a esta geometría, hacemos la deducción del ángulo sólido con el cual se ve esa geometría del corazón por medio del electrodo, y encontramos el potencial que nos mide de acuerdo a la intensidad del, del momento dipolar por unidad de superficie. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en la próxima y muchas gracias.